agradeciendo al Señor por una oportunidad más de compartir su palabra, compartir aquello que Él nos da. Y con la oración en nuestro corazón de que por su Espíritu Él revele su palabra a los corazones. Y aún te decimos, Señor, tú sabes exactamente quiénes necesitan escuchar esta palabra, Señor. Sé con nuestra boca y sé con los corazones de aquellos que la escuchen. En el nombre de Jesús. Bien. Cuando Jesús milagrosamente alimentó a 5,000, quizás más, porque se contaban nada más que los varones en ese momento, de 5,000 personas, después de multiplicar 5 panes y 2 peces que tenía un muchacho, y al final sobraron 12 cestas de pedazos de pan, la gente estaba deslumbrada. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, dijeron. Y Jesús, entendiendo que iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, se escabulló. La palabra dice que se retiró al monte solo. Al anochecer, los discípulos, sus 12 discípulos, entendemos, se montaron en una barca para cruzar el mar hacia Capernaum. Y un poco después, Jesús, caminando sobre el mar, los alcanzó. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y por ahora vamos a ver los versículos del 22 al 24. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en esas barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ahora, primero, notemos quiénes eran. Dice, la gente que estaba al otro lado del mar. O sea, un montón de gente que habían presenciado el milagro el día antes. Obviamente, no las 5,000 personas, porque no hubieran cabido en unas cuantas barcas que llegaron. Pero sí, un montón de gente, de las cuales no sabemos si había algunos que creían en el Señor, pero definitivamente no la mayoría. Y nos damos cuenta por la forma en que Jesús les habló. Después vamos a ver cómo el Señor les habló en los versículos siguientes. Ahora estamos en los versículos 25 al 29. Y entonces esta gente dice que, y hallándole al otro lado del mar, y por lo que dice más adelante, el versículo 59, aparentemente lo encontraron en la sinagoga. O sea, al otro lado del mar, pero ya estamos hablando de que era al otro día, ya él había ido a algún lugar. Y todo parece indicar que era porque el 59 dice que él estaba en la sinagoga. Bien, hallándole al otro lado del mar le dijeron,
Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, no porque el milagro los hizo preguntarse quién es este, ¿verdad? Estamos ahí como interpretando lo que el Señor dice, no porque vieron las señales, ustedes no me están buscando por eso, ¿verdad? Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 30. Le dijeron, ¿qué señal haces? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? No les bastó lo que vieron el día antes. ¿Qué obra haces? Versículos 31 al 34. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Se recuerdan de la mujer samaritana? Cuando Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ella, ¿cómo reaccionó? Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella no había entendido de qué agua el Señor le estaba hablando. Y esta gente tampoco estaba entendiendo de qué pan el Señor estaba hablando. ¿Verdad? Cuando Él dijo que el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida, no hay, Señor, danos de este pan. Gloria al Señor. Versículos 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Notemos el énfasis que el Señor hace en toda esta conversación, en creer en Él. Es el creer en Él. Versículos 41 al 47.
Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De nuevo, el que cree en mí. Versículos 48 al 52. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No solo el pan de vida, sino el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Y esto qué cosa es? Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Versículos 53 al 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá. Vivirá, ¿qué más? Eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. A través de los siglos, la gente ha malinterpretado estas palabras del Señor, incluyendo parte de la cristiandad, como la Iglesia Católica Romana, que de estas palabras del Señor sacó la doctrina de la transubstanciación. Es la creencia de que en la Eucaristía, que es como ellos le llaman, ¿verdad? A ese ritual,
en la Eucaristía, el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Una vez que el sacerdote, ¿verdad?, bendice los elementos, bendice el pan y el vino, esta doctrina cree que ese pan y ese vino que el sacerdote bendijo literalmente se vuelve la carne misma de Jesús y su sangre. Un error completo y total. Lo sabemos. ¿Por qué? Lo sabemos porque el Señor acostumbraba a usar metáforas y lo hizo en varias ocasiones para revelar verdades espirituales. Podemos verlo muy bien en su conversación con Nicodemo acerca de la necesidad de nacer de nuevo. ¿Qué cosa es lo que le dice Nicodemo? ¿Cómo puede el hombre, después de viejo, volverse a meter en el vientre de la madre para volver a nacer? Estaba todo confundido Nicodemo, porque estaba pensando que Jesús estaba hablando de un nacimiento físico, literal. Pero Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual, usando una alegoría. Asimismo, la samaritana, cuando Jesús le ofreció agua viva, le preguntó a dónde iba a sacarla. El pozo es hondo y él no tenía con qué sacar el agua. Ella no podía ver que el Señor no estaba hablando de aquella agua física para calmar la sed del cuerpo. Era un símbolo de lo espiritual. Ahora, en este pasaje de Juan 6, el Señor habla de comer su carne y beber su sangre. Él estaba hablando a un montón de gente que no creía en él. Esto que el Señor habló con esta gente, y hay una parte en que específicamente dice, y los judíos, o sea, los que no habían creído en él. No tiene, el Señor no estaba hablando aquí del acto memorial de la Santa Cena que él dejó instituido, ¿verdad? Aquella noche antes de ser entregado, en su compartir con los suyos, con sus apóstoles. Y se lo dejó a ellos y por consecuencia a la iglesia. Se lo dejó a los suyos. Aquí en este capítulo, el Señor Jesús no está hablando de el acto de la Santa Cena o de la comunión. No. Está hablando a gente que no creía en él. Era un mensaje evangelístico. Que hay que comer de su carne y beber de su sangre, era un mensaje evangelístico. De nuevo, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Una provisión espiritual. Ellos le dicen qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios.
La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Los próximos versículos: el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí se confunden porque lo cogen literal. El pan que yo daré es literal. No pueden ver la metáfora, la ilustración. No pueden ver la realidad espiritual expresada por algo en sentido figurado. Gloria al Señor. De manera que comer su carne y beber su sangre es creer en Cristo Jesús como la única provisión de Dios para que tengamos vida eterna. Comer su carne y beber su sangre es apropiarnos en fe de todo lo que en su persona Dios nos ha concedido de pura gracia. En primer lugar, apropiarnos en fe del sacrificio de su cuerpo en la cruz, que limpió todos nuestros pecados. Bien. Los versículos 60 al 63 confirman completamente el verdadero significado de las palabras del Señor. Al oírlas, al oír sus palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, o sea, hasta los que creían, sus discípulos, no entendían. Entonces, él lo que les dice es: esto os ofende. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, era como decirles: y que si viereis que el que descendió del cielo se hizo carne y ofreció su carne en sacrificio para que ustedes vivan, se levantó de la muerte y en carne subió a donde estaba primero. ¿Verdad? Lo que hicimos fue ampliar que si vieres al Hijo del Hombre, en otras palabras, al que está en carne, al que está en naturaleza humana, el Hijo del Hombre, si lo vieren subir a donde estaba. ¿Qué tal si vieren que ese que fue el que descendió del cielo y se hizo carne, ofreció su carne, se levantó de la muerte y en carne subió? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En ningún momento quiso decir el Señor que era necesario
comer literalmente de su carne física. El cuerpo de carne de Cristo, glorificado, está en los cielos. Es el primer cuerpo humano que ha ascendido a los cielos. Su sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Y tratar de recrear ese sacrificio en una ceremonia o ritual, repitiéndolo una y otra vez, es ignorar y menospreciar completamente la total eficacia de ese único sacrificio. Por último, y esto es repitiendo lo que ya dijimos en este pasaje de Juan 6, Jesús no está hablando del acto memorial de la Santa Cena que le dejó encargado a los apóstoles y por consecuencia a la iglesia. Más bien, el acto memorial de la Santa Cena simboliza nuestra unión, nuestra identificación con el sacrificio que él hizo, con su obra de redención y con el nuevo pacto en su sangre. La celebración de la Santa Cena, la cual, ¿verdad?, él lo hizo aquella noche antes de ser entregado con sus discípulos y lo dejó instituido para la iglesia. Tiene dos propósitos: recordatorio y proclamación. El apóstol Pablo lo recibió muy claro de parte del Señor, muy claro. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, el apóstol Pablo nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 23 al 26. Haced esto. No dice haced esto para que tengáis vida en vosotros. Lo que tiene que ver con el nosotros recibir vida eterna es lo que él presentó en Juan 6. Ahora, en la celebración de la Santa Cena, él dice hacer esto en memoria de mí, en memoria de lo que yo hice. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, recibiréis la vida del Señor. Es eso lo que dice. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Gloria al Señor. Y esperándolo estamos. Bendito es el Señor para siempre. Gloria a su santo nombre. Tan precioso en el relato de los evangelios de esa noche de la Santa Cena. Uno de los relatos dice que Él les dijo: ya yo no voy a participar de esta cena con ustedes hasta que sea en el reino. Y eso está por ser. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito su santo nombre.